bienvenidos a un nuevo programa con Eva y con Román. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Sí, bien, tranquilo. Bien. Hoy vamos a hablar de un tema que Eva le interesa mucho, que es la crisis habitacional en Cava, que se da en paralelo mientras suben todos los cafés palermitanos, los cafés de especialidad, ¿no? Tenemos una crisis habitacional en Cava. Así que bueno, yo vi algunos datos que vos diste, así que bueno, si querés arrancar por algunos datos que tiene la Ciudad de Buenos Aires, como esto que siempre nombrabas en tu campaña de que duplicamos el presupuesto per cápita Barcelona, mientras el 40% es inquilino, mientras un gran porcentaje de la ciudad vive en villas populares. Así que bueno, si querés arrancar por algunos datos para hacer un paneo general de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, me parece que por ahí podemos arrancar. Bueno, a ver, yo creo que la ciudad tiene una profunda emergencia en términos habitacionales que tiene que poder ponerla con centralidad en la agenda. Eso en primer lugar. La verdad es que esa profunda emergencia habitacional se ha ido consolidando en las últimas décadas y la gestión del PRO, la realidad es que ha hecho muy poco para poder mitigarla. Es más, las políticas que ha implementado lo que han hecho es profundizarla. La Ciudad de Buenos Aires no solamente es el distrito más rico, no solamente es una ciudad que en términos de presupuesto per cápita duplica a la ciudad de Barcelona, cuando la ciudad de Barcelona el año pasado anunció la construcción de 50.000 viviendas sociales, sino que además la Ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de que todos los años le sobra plata. Es un caso bastante emblemático, es decir, que entre lo que recauda y entre lo que ejecuta siempre le sobran aproximadamente 300 millones de dólares. En la Ciudad de Buenos Aires, desde hace 80 años, somos 3 millones quienes la habitamos aproximadamente. Hay un dato no menor, que 3 millones vivimos en la Ciudad de Buenos Aires, 3.120.000 según el último censo, para ser bien precisa, pero todos los días ingresan 3 millones de personas a trabajar, a estudiar o a visitar la ciudad. Bien, ahora, esos 3 millones que residen permanentemente han visto a lo largo de todas estas décadas cómo su calidad habitacional se ve deteriorada. En primer lugar, hace 80 años atrás, la verdad es que la mayoría de las familias eran propietarias de la vivienda que ocupaban. No era un problema el acceso a la vivienda. En segundo lugar, durante sobre todo estos últimos 30 años, hemos visto de manera acelerada un proceso que se denomina proceso de inquilinización. ¿Qué significa? Que cada vez más porcentaje de familias son inquilinas. Y esa condición de inquilinización, además, como dice una compañera nuestra, Maga Sirudnikov, que es una compañera que se ocupa de la problemática de las familias inquilinas, se hereda. Es decir, las familias propietarias heredan, ¿sí?, la condición propietaria y las familias inquilinas heredan la condición de inquilinas. Bueno, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires tenemos el 15% de la población viviendo en villas, asentamientos y barrios populares en condiciones de hacinamiento, sin acceso al agua, sin acceso a la cloaca, y el último censo popular de personas en situación de calle, que se hizo hace muy poco, reveló que en la Ciudad de Buenos Aires hay aproximadamente 12.000 personas en situación de calle. Una cifra completamente preocupante, dramática y alarmante, que además, por otro lado, triplica las cifras oficiales que maneja el gobierno. Es decir, el gobierno está manejando, ¿sí?, una cifra que es la tercera parte de lo que representa la realidad. ¿Y cómo son, se le dice paraderos, cómo son los lugares que le ofrecen a las personas que viven en la calle? Bueno, la verdad es que la política que el gobierno ha llevado adelante respecto a quienes se encuentran en una extrema situación de vulnerabilidad en términos habitacionales y sociales, que son las personas que están en situación de calle, son políticas sumamente regresivas que no han garantizado el derecho a la vivienda digna. La solución por parte del gobierno son los llamados centros de inclusión social, que en realidad no son soluciones habitacionales dignas. De hecho, la justicia en reiteradas oportunidades le ha planteado al gobierno que no son soluciones habitacionales, ni definitivas, ni tampoco que respetan la dignidad habitacional y la
la privacidad de las personas. Muchas de ellas tienen hasta, yo te diría, regímenes cuasi carcelarios, ¿no? Tienen horarios de ingreso, horarios de egreso. No dividen por género y, por ejemplo, las madres que van con sus hijos tienen el problema. En algunos casos sí, en otros casos no, pero lo cierto es que la mayoría de quienes se encuentran en nuestros centros de inclusión tienen que compartir con otras personas habitaciones pequeñas, no pueden tener sus pertenencias y, insisto, ¿no? Tienen reglamentado horarios de ingreso, horarios de egreso y lo que pueden comer, lo que no pueden comer. La realidad es que esto está lejísimos, ¿no? De lo que uno denominaría una solución habitacional definitiva. Hay muchos que dicen que la gente prefiere vivir en la calle antes que ir a esos alojamientos, digamos. Y muchas veces en esos paradores pierden sus cosas, sus pocas pertenencias son robadas. Por eso la realidad es que nosotros entendemos que esa no es una política habitacional adecuada, en todo caso es una política de emergencia, pero no es una política habitacional adecuada. Y la otra política con la que cuenta el gobierno son los famosos subsidios habitacionales. ¿En qué consisten? Consisten en una suma de dinero, la verdad, totalmente insignificante respecto a lo que cuesta un alquiler formal, para que una familia en situación de calle enfrente el mercado inmobiliario más desregulado del planeta. Bueno, ese es el escenario. Ahora, este escenario en donde cada vez mayor cantidad de familias se encuentran en emergencia habitacional se dio en un contexto. Se dio en un contexto en donde cada vez se construyen más viviendas. Por lo tanto, es completamente, ¿sí?, paradigmático. Por un lado, en los últimos 10 años se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Eso equivale en superficie a 5 veces la superficie de Puerto Madero. Es como si cada 2 años construyéramos un nuevo Puerto Madero y cada vez más familias están en emergencia habitacional. Esto muestra claramente que la riqueza no derrama, que es lo que decimos siempre. Es decir, tenemos una lógica de sobreconstrucción en la ciudad de Buenos Aires. Desde hace 80 años somos 3 millones de habitantes y la verdad, cada vez más familias son inquilinas, cada vez más familias están en emergencia y cada vez hay más viviendas suntuosas, ¿sí?, vacías, que no tienen por objetivo mitigar la emergencia habitacional, sino que tienen por objetivo que el sector de mayores ingresos, estoy hablando el sector, ¿sí?, que concentra el 5% de los ingresos más altos, tenga una reserva dolarizada, o también garantiza que las grandes corporaciones inmobiliarias, a través de esa construcción suntuosa, puedan realizar tareas vinculadas al lavado de dinero de actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico y las actividades extractivas que tienen lugar en otros lugares del país. Bien, ahora, ¿qué hacemos frente a esto? ¿Qué hacemos frente a una ciudad que tiene 200.000 viviendas ociosas? ¿Qué son viviendas ociosas? Viviendas que están desocupadas, pero que además no están en venta, no están en alquiler y en general son suntuosas. ¿Dónde se ubican estas viviendas ociosas? En general son viviendas que se ubican en Puerto Madero, en Recoleta, en Palermo. Bien, nosotros tenemos entonces que poder darnos una política para poder afrontar esta situación que ya ha llegado a condiciones directamente dramáticas. La verdad que mientras la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires solo se profundiza, el jefe de gobierno está proponiéndonos construir una vuelta al mundo en Puerto Madero. Una de esas ruedas que son atracciones turísticas, ¿no? En este caso, en el dique 1, como, ¿no?, una atracción para el turismo, mientras en la ciudad de Buenos Aires tenemos este panorama, que es un panorama desolador, que por supuesto es un panorama que tiene implicancias también respecto a políticas nacionales, porque ustedes seguramente recuerdan el DNU 7023, ese famoso DNU que lo que hizo fue desregular, entre otras cosas, la ley de alquileres. Por lo tanto, nosotros en la ciudad de Buenos Aires, como sucede en otras ciudades de nuestro país, lo que tenemos es un mercado inmobiliario completamente descontrolado y desregulado. Algo que vos planteabas cuando estabas en campaña era esto de que la ciudad de Buenos Aires subejecutaba su presupuesto en distintas áreas. Vos decías como
con nombres medio fantasía. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la ciudad todos los años recauda dinero y por supuesto gasta dinero, y entre lo que recauda y lo que gasta le sobra dinero. El año pasado le sobraron 300 millones de dólares, entonces yo hice el ejercicio de jugar, sería al estanciero, y dije, me voy a meter en las páginas tipo Zona Prop para ver con 300 millones de dólares cuántas viviendas podía comprar. Y resulta que pude comprar entre 7.000 y 8.000 viviendas. ¿Qué significa eso? Significa que solamente ejecutando la totalidad del presupuesto, el gobierno podría incorporar todos los años aproximadamente 10.000 viviendas, comprándoselas directamente al mercado para que esas viviendas sean utilizadas como dato para las personas adultas mayores. Nosotros ahora tenemos, ¿sí?, un fenómeno que es un fenómeno nuevo de personas adultas mayores que se jubilan y no son propietarias de su vivienda. Y por supuesto que este fenómeno va a acentuarse en las próximas décadas cada vez más. Y en la ciudad de Buenos Aires, un jubilado o una jubilada para sobrevivir necesita 5 jubilaciones mínimas. Si además tiene que alquilar, la verdad es que eso es una tarea imposible. Bueno, justamente un poco para graficar la dramática situación habitacional que transita la ciudad, hace unos pocos días el Observatorio del Derecho a la Ciudad logró un fallo inédito en la justicia. Teníamos una familia integrada por una jubilada de 70 años de edad, hipertensa, con dificultad respiratoria, y que además tenía a su cargo un hijo de aproximadamente 40 años con una importante discapacidad que contaba además con certificado único de discapacidad. La familia se encontraba en situación de indigencia porque el único ingreso era la jubilación que ella percibía, una jubilación inferior a 500.000 pesos, y como tantas miles de familias en la ciudad de Buenos Aires, por supuesto no podía acceder al alquiler, porque no contaba con garantía, porque no tenía dinero para pagar el depósito, y porque además, como tenía bajos ingresos, tampoco podía acceder a una garantía otorgada por el banco. Habían estado en situación de calle a principio de año y ante la desesperación de la situación en la que se encontraban, terminaron pagando un monoambiente de plataforma de alquiler temporario. Por supuesto que es una obviedad que este tipo de contratos, los contratos de plataforma, los contratos temporarios, son mucho más costosos que un alquiler convencional. El contrato temporal venció a principio de este mes y el dueño decidió no renovarles el alquiler temporal. Entonces, frente a esta situación, lo que hicieron fue recurrir a la justicia. Fueron patrocinados por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y hace muy poquitos días lograron una sentencia histórica en un juzgado de feria que está a cargo de la jueza Elena Liberatori. La justicia, en este caso, le ordenó al gobierno de la ciudad, en primer lugar, que le otorgue a esta familia los fondos que necesita para pagar un alquiler de mercado, para poder pagar las expensas, para pagar todos los gastos de la contratación de un alquiler, para poder pagar, por ejemplo, el impuesto inmobiliario. Le ordenó además que le brinde asistencia alimentaria a esta familia y, por otro lado, notificó al propietario del alquiler temporal que el pago de alquiler que la familia le adeudaba lo iba a pagar el gobierno y que mientras tanto la familia iba a seguir ocupando ese inmueble y que el gobierno iba a hacerse cargo hasta tanto encontraran, ¿sí?, un lugar en donde poder vivir. Y hay un segundo caso que para mí también es importante porque grafica, ¿no?, este escenario de emergencia que transitamos, que tiene que ver con lo que pasó en el barrio Carlos Mujica, en la ex Villa 31 y 31 bis. Ahí, la semana pasada, el gobierno de la ciudad le ordenó a las cooperativas del barrio, integradas por vecinas y vecinos del barrio, cooperativas de espacio público que se ocupan, ¿no?, de mantener las plazas, de tareas de recolección de residuos, de tareas de barrido, que, entre comillas, limpiaran a las personas que se encuentran en situación de calle en la feria.
Por supuesto que esta tarea no tiene absolutamente nada que ver con la tarea que realiza una cooperativa barrial. Y la verdad es que acá vemos una vez más cómo Jorge Macri entiende que las personas en situación de calle son residuos. Por eso me parece que es importante, ¿no?, remarcar esto. La verdad es que Jorge Macri tiene que entender que lo que hay que hacer en la ciudad de Buenos Aires es abordar con seriedad la emergencia habitacional. Lo que tiene que entender es que las personas en situación de calle no son residuos a ser removidos del espacio público, y la verdad es que en lugar de estar propiciando la rueda o la vuelta al mundo en Puerto Madero para generar una nueva atracción turística en la ciudad de Buenos Aires, debería estar poniendo en agenda él, junto con el conjunto de la oposición y las fuerzas políticas, este escenario dramático que solo se profundiza, ¿sí?, día a día, que es la emergencia habitacional. Sí, bueno, va en línea con el video que no me acuerdo si es del principio de año o del año pasado, que hicieron videos que limpiaban a la gente como si Que fuera hacían un antes y basura. un después de la limpieza. Y se lo llevaban. Directamente nosotros observábamos cómo las personas en situación de calle en ese spot desaparecían y, por supuesto, eran tratados como residuos y no como sujetos de derechos con derechos vulnerados que necesitan de políticas públicas justamente para poder mitigar esa profunda emergencia en la que se encuentran. Me parece además, que mientras se agrava, ¿no?, el cuadro, digamos, de represión policial, donde se los ve como algo que hay que cagar a palos. Sí, o la campaña de Marra, que había tipo, que cobrarle impuestos, ¿no?, y cobrarles impuestos para que sí, vivan en la calle. Como... Sí, la verdad es que ese es el escenario que tenemos. Ahora, hay muchas cosas que podemos hacer. Por supuesto que esto requiere de construir consensos. En primer lugar, nosotros creemos que es importantísimo que la ciudad de Buenos Aires, como otras ciudades del mundo, cuente con un banco público de viviendas. Es decir, que la ciudad todos los años incorpore 10.000 viviendas para destinarlas en comodato a las personas adultas mayores, para destinarlas en alquiler social, para poder entregárselas a quienes se encuentran en emergencia habitacional, para poder otorgarlas con créditos blandos como primer vivienda. Nosotros entendemos que es clave regular el mercado de plataformas, es decir, hay que regular todo lo que tiene que ver con los alquileres temporarios. La verdad es que muchísimas ciudades del mundo tienen reguladas las plataformas de alquiler. Un ejemplo sumamente emblemático es la ciudad de Nueva York, que tiene absolutamente regulado todo lo que tiene que ver con los alquileres temporarios. Nosotros entendemos que es absolutamente necesario que las viviendas suntuosas paguen un impuesto. No es lo mismo el que vive en un 2 ambientes, en un 3 ambientes, que el que habita en una vivienda suntuosa. Bueno, nos parece que es necesario crear el impuesto a la vivienda suntuosa. Nos parece que también es necesario pensar qué hacemos con las viviendas ociosas, aquellas viviendas suntuosas que no están en venta, que no están en alquiler y que además no son ocupadas. Bueno, en muchísimos países del mundo esas viviendas pagan un impuesto. Y nos parece que es absolutamente necesario poder, de alguna manera, contar con un programa que lo que haga es renovar el parque inmobiliario con políticas vinculadas a la rehabilitación. Hay muchas viviendas que, porque son antiguas, porque no han sido mantenidas adecuadamente, requieren ser de alguna manera refuncionalizadas. Nosotros no estamos de acuerdo con justamente demoler viviendas patrimoniales para, en lugar de esas viviendas patrimoniales que tienen que ver con nuestra historia y con nuestra identidad, construir una torre. Nosotros lo que queremos es un programa de refuncionalización. Y la verdad que un programa de refuncionalización de viviendas incorporaría muchísima mano de obra, en términos ambientales genera muchísimos menos impactos, porque la construcción es una de las actividades que genera mayor emisión de gases de efecto invernadero, y en segundo lugar nos permitiría que esas viviendas puedan ser destinadas para mitigar la emergencia habitacional. Hay muchas propuestas, pero me parece que lo que nosotros necesitamos es poder darle prioridad en una agenda que la verdad hoy está ausente en la Ciudad de Buenos Aires, porque la verdad no sabemos cuál es la agenda de Jorge Macri. Si la agenda de Jorge Macri es
la vuelta al mundo en Puerto Madero, o si la agenda de Jorge Macri tiene que ver con la rosca política de poder armar las listas y ver cómo sobrevive a la elección nacional de octubre. Bueno, y esto del banco de viviendas, ¿no sería parecido, quizás me equivoco, al plan Procrear o es diferente? No, en realidad es diferente. Nosotros lo que estamos planteando es que con el superávit que la ciudad tiene todos los años, directamente al mercado inmobiliario se le compren entre 7.000 y 10.000 viviendas. Eso pasaría a formar parte de patrimonio de la ciudad, banco público de vivienda de la ciudad, que podría estar destinado, como les conté hace un ratito, alquiler social, comodato, viviendas para quienes están en emergencia habitacional, créditos blandos, etcétera. Ese banco público de viviendas, es decir, ciudades que cuentan con viviendas para entregárselas bajo distintas modalidades a quienes están en emergencia, no solamente mitiga la emergencia, sino que además, de manera virtuosa, empieza a regular el mercado de alquileres. Si el Estado, por ejemplo, es quien ofrece el 40% de las viviendas que están destinadas en alquiler mediante herramientas como alquiler social, el mercado de alquileres se regula. Eso pasa en Viena, en donde de la oferta de viviendas en alquiler, el 40% le pertenece al Estado. Y el Estado es quien define los precios, entonces. Y eso hace que ese mercado sea un mercado que de manera virtuosa se encuentra regulado. Todo lo contrario a la desregulación. Absolutamente a contramano de lo que sucede en la Argentina a partir de la derogación de la ley de alquileres y por supuesto lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires, que sin duda es un caso absolutamente emblemático. Yo tengo una última pregunta que te la quiero hacer hace un rato, que es, ¿qué opinás del plan de urbanización que hizo Larreta en la Villa 31, por ejemplo? Bueno, me parece que hay dos cuestiones importantes que tenemos que tener en claro. En primer lugar, que durante la gestión de Larreta se puso en agenda la urbanización de los barrios populares y eso para nosotros es completamente acertado. En segundo lugar, Larreta no implementó un programa de urbanización para el conjunto de las villas porteñas, sino que eligió algunas de ellas, muchas vinculadas a grandes negocios inmobiliarios, para llevar adelante procesos de urbanización que terminaron truncos. Porque lo cierto es que, por ejemplo, en el barrio Carlos Mujica, lo que se hicieron fue construir viviendas con una técnica constructiva muy particular que la comunidad del barrio rechazaba porque era una construcción de muy baja calidad, no por la técnica constructiva, sino por cómo esas viviendas fueron construidas. Hoy las familias que fueron relocalizadas a esas nuevas viviendas tienen muchísimos problemas de filtraciones, muchísimos problemas, ¿sí?, respecto a la aislación térmica, a la aislación acústica, y realmente tienen mucha preocupación respecto al futuro de esas viviendas que por supuesto están pagando, ¿no? En el caso del barrio Carlos Mujica, la verdad es que los macizos históricos del barrio al día de hoy no cuentan con servicio de agua, de cloaca y pluviales que se encuentren formalizados. Solo algunos sectores del barrio son los sectores en donde el gobierno ha intervenido, por eso es que para nosotros es un proceso de reurbanización que ha quedado trunco. Nosotros siempre planteamos que tienen que esos procesos ser procesos reales de reurbanización y de integración. En el caso del barrio Rodrigo Bueno, que es otro caso muy emblemático, es un barrio popular que se encuentra en Puerto Madero. Ahí también el gobierno, justamente con la lógica de continuar Puerto Madero hacia el sur, lo que hizo fue intervenir demoliendo la mayor cantidad de viviendas. Algunas familias fueron relocalizadas a las nuevas viviendas construidas, pero muchas familias, ¿sí?, cuyas viviendas fueron demolidas, hace años que se encuentran hacinadas en piezas de hoteles esperando que el gobierno cumpla con la promesa de entregarles una solución habitacional definitiva. ¿Por qué el gobierno avanzó en Rodrigo Bueno? Bueno, porque Rodrigo Bueno, de alguna manera, lo que estaba impidiendo era el desarrollo de Puerto Madero hacia el sur y porque el predio que está al lado de Rodrigo Bueno es el predio donde iba a construirse la Ciudad Deportiva de La Boca,
que actualmente está en manos de uno de los grandes terratenientes inmobiliarios, que es el Grupo IRSA, y el Grupo IRSA logró, junto con la Reta y junto con las legisladoras y legisladores que acompañaron ese proyecto, que en ese predio, que hoy es un humedal, que hoy es uno de los pulmones verdes más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires, un predio de 70 hectáreas, 70 manzanas, en ese predio en donde IRSA tenía que hacer una ciudad deportiva, le permitieron hacer torres de 145 metros de altura. Entonces, había que resolver la urbanización de Puerto Madero para dejar despejado el camino para que IRSA justamente en ese predio pueda ser una especie de Dubái Argentina, a la que llaman ahora Ramblas del Plata. Por supuesto que las familias que han quedado en el barrio histórico de Rodrigo Bueno han visto cómo las obras del gobierno para poder garantizar ese mega emprendimiento inmobiliario ha dejado en ruinas y ha destruido sus viviendas. Por eso es que somos críticos de los diferentes procesos de urbanización que el gobierno ha llevado adelante, porque han sido barrios que estaban vinculados a grandes negocios inmobiliarios que el gobierno hacía y familias que terminan siendo finalmente expulsadas bajo la presión del propio mercado. Porque y también sin consulta a la gente que vive ahí, ¿no? De qué en general modelo. Con muy pocos mecanismos de participación, con mecanismos bastante imperfectos, ¿no? En el caso del barrio Carlos Mujica, nosotros vemos cómo las familias ven deteriorarse progresivamente las viviendas que están pagando y, por supuesto, que eso es un mecanismo silencioso de expulsión, porque finalmente cuando las familias ven, ¿no?, que tienen que todos los meses pagar una cuota y que su vivienda se va deteriorando progresivamente, muchas terminan, ¿no?, en el marco de la informalidad, vendiendo, mudándose y sin resolver, ¿no?, de manera definitiva su problemática social y habitacional. Buenísimo. Muchas gracias. No, a ustedes.